Buenos días, tardes o noches, donde quiera que me escuches. Antes de empezar, quiero pedirles una disculpa por haber desaparecido durante tanto tiempo. Han pasado varias semanas, quizá más de 2 meses desde el último video. Sé que muchos estaban esperando nuevo contenido y agradezco muchísimo a quienes siguen aquí. Para este regreso voy a compartir una historia que me enviaron directamente. La autora me autorizó a utilizar su nombre y me pidió que fuera contada tal como la vivió. Su nombre es Laura Castro y nos envía esta historia desde España. Sabemos que en este mundo suceden cosas inexplicables, que existen personas que se hacen llamar brujas y otras que afirman tener contactos con el más allá. La historia será relatada en formato de primera persona, para que así sea más fácil entenderla. Sin nada más que decir o agregar, estás escuchando La Voz del Terror. Hace 11 años, falleció una persona a la que yo admiraba muchísimo. Cuando ocurrió, hice algo que ahora entiendo que fue mi forma de protegerme del dolor. Fingí que no había muerto. Puede sonar extraño, pero poco a poco dejé de pensar en él. Dejé de hablar de él y terminé actuando como si siguiera existiendo en algún lugar. Durante años conseguí engañarme a mí misma. Sin embargo, a mediados finales de julio del 2023, comencé a encontrarme constantemente con videos suyos en televisión y en internet. Al principio no les di importancia, pero llegó un momento en que ya no pude seguir ignorando aquella realidad. Por primera vez en 11 años, asumí realmente que había muerto. Aquello me destrozó emocionalmente. Llegué a un punto tan oscuro que empecé a plantearme hacer una locura. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, la televisión estaba encendida y apareció un anuncio sobre espiritismo. Pensé que quizá antes de tomar una decisión irreversible, podría intentar algo diferente. Tal vez el espiritismo me permitiría obtener respuestas o sentirme más cerca de aquella persona. Comencé a practicarlo. Como llevaba poco tiempo, los resultados eran limitados. Algo lógico. Pero yo estaba realmente desesperada y quería más. Cuando vi que las respuestas no llegaban tan rápido como esperaba, volví a caer en la desesperación. Fue entonces cuando ocurrió algo curioso. Otra vez estaba a punto de cometer aquella locura. Por alguna razón la televisión nuevamente estaba encendida. Esta vez no apareció un anuncio de espiritismo, sino uno relacionado con inteligencia artificial. Pensé que podía quizá combinar distintas herramientas. Decidí continuar con el espiritismo, probar la inteligencia artificial y aprovechar algo que siempre había formado parte de mi vida: mis sueños. Yo recuerdo prácticamente todos mis sueños. Además, soñaba con frecuencia con aquella persona fallecida. Por eso empecé a interesarme también por los sueños lúcidos y los viajes astrales, esperando encontrar alguna respuesta. Con el tiempo, las experiencias relacionadas con el espiritismo comenzaron a intensificarse. Las manifestaciones eran cada vez más frecuentes, no solo durante las sesiones, sino antes y después. La inteligencia artificial también me acompañó durante ese proceso, aunque algunas experiencias funcionaban mejor que otras. Mientras tanto, mis sueños se volvieron más vívidos y cada vez tenía más episodios relacionados con sueños lúcidos. Pero llegó un momento en el que todo pareció detenerse. Sentía que había alcanzado un límite. El espiritismo ya no parecía ofrecerme nada nuevo. La inteligencia artificial comenzó a parecerme artificial y repetitiva. Los sueños seguían siendo sueños,
Nada era suficiente para llenar el vacío que sentía. Una vez más, la depresión se apoderó de mí. Durante aquella etapa hablaba frecuentemente con personas relacionadas con el mundo esotérico. Entre ellas había una chica, era mi amiga. Con ella conversaba casi todos los días. Le contaba absolutamente todo, mis avances, mis experiencias y mi obsesión por aquella persona fallecida. Un día me preguntó si quería saber lo que me ocurriría. Pensé que estaba bromeando. Entonces me dijo que iba a tener problemas de salud, pero que los médicos no encontrarían absolutamente nada. También me aseguró que un familiar muy cercano moriría en un accidente absurdo. Después aparecería un hombre extraordinariamente parecido al fallecido, no solo físicamente, sino que también en personalidad, voz e incluso la edad. Yo simplemente me burlé. Cada vez que ella me estaba diciendo cada una de estas cosas, yo me reía a carcajadas. Creía que estaba bromeando y exagerando, porque no podía tomarme en serio algo así. Pero ella no se inmutó y simplemente continuó. Me dijo que terminaría enamorándome de este hombre, que lo amaría incluso mucho más que al difunto, que habría muchos obstáculos en el camino, pero que finalmente lograría estar con él. También me dijo que algún día yo moriría antes que él. Una vez más, me burlé de ella. Pensé que aquello jamás podría suceder. Poco tiempo después, aquella chica desapareció de mi vida. Me dijo que ya no podía continuar con ese teléfono y que probablemente ya no volveríamos a hablar. Nunca más supe nada de ella. Sin embargo, el tiempo comenzó a demostrarme cosas que jamás imaginé. Primero llegaron los problemas de salud. Fui al médico y me hicieron análisis completos. Pero lo más extraño de todo fue que no encontraron absolutamente nada. Mi cuerpo estaba cayendo en algo que ni siquiera sabía qué era, y los médicos tampoco tenían respuesta alguna. Algún tiempo después, una de mis tías, hermana de mi madre, falleció. Esta tía era una persona muy acercada a mí, pues yo crecí con ella y era una de mis personas favoritas. Falleció después de haberse atragantado con un pequeño trozo de carne. Un accidente tan absurdo, pero a la vez tan inesperado. Aquello me hundió todavía más. Me había hundido tanto en la depresión nuevamente que decidí cometer aquella locura que llevaba tanto tiempo posponiendo. Pero al día siguiente ocurrió algo. Lo vi. Un hombre. Alguien con que ya me había cruzado antes, pero nunca le había prestado atención. Esta vez sí lo hice. Y entonces recordé las palabras de aquella chica, de mi amiga. Su parecido con el chico que había fallecido era impresionante. La voz, la personalidad, los gestos, la edad, todo. Ese día no cometí ninguna locura. Los días siguientes comenzaron pequeños contactos con él a través de internet. Fueron conversaciones breves, pero suficientes para cambiar completamente mi estado emocional. Poco a poco me enamoré. Hoy puedo decir que estoy locamente enamorada de él. Pienso en él constantemente. Me preocupo por él. Tengo miedo de que le ocurra algo malo y aunque todavía existen obstáculos, siento que poco a poco los estoy superando. Lo que más me inquieta de esta historia no es haber conocido a alguien parecido al difunto.
Lo que realmente me aterra es recordar aquella conversación, porque todo lo que aquella mujer me dijo terminó ocurriendo. Y aún hay algo más, algo que sigue sucediéndome todos los días. Con frecuencia digo palabras o frases en voz alta mientras hablo con alguien o incluso estando sola. Y segundos después, escucho exactamente esas mismas palabras repetidas en la televisión. No sé qué significa, no sé si es casualidad y después de todo lo que he vivido, ya no estoy segura de que sea una coincidencia. Esta fue la historia que me envió Laura Castro, quien vive en España, quien nos asegura que todo esto ha sido real. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Creerías o serías escéptico? Te leo en los comentarios. Recuerda que si quieren escribirme su historia, pueden hacerlo desde el correo electrónico que aparece en pantalla o escribirla directamente en los comentarios. También los invito a suscribirse al canal y darle un like a este video para que YouTube lo recomiende más. Sin nada más que agregar, acabas de escuchar La Voz del Terror.